8 de julio del año 2021. Doy la bienvenida a nombre de la Asociación Civil Yo Soy San Miguel de Allende a este foro de culturas indígenas. Estamos muy contentos ya que esta tarde vamos a conversar y reflexionar sobre un tema que tiene que ver con la identidad, sobre la diversidad y el tema de las lenguas y culturas originarias nos genera el sentido de pertenencia y nos llena de orgullo. Quiero compartirles que gracias al trabajo de nuestro equipo de producción, podemos contar con la participación de Gabriela Cepeda. Y en este contexto de importancia de nuestra cultura madre, la indígena, qué mejor que tener a Gaby Cepeda, responsable por más de 20 años de los trabajos en Cañada de la Virgen, que solamente es un botón que muestra la riqueza de estos pueblos indígenas que han dado no solo a México y a nuestro municipio, sino a la humanidad, un patrimonio cultural que nos llena de orgullo y que hoy, tal vez por primera vez, muchas de las personas que nos están viendo se van a enterar de dónde vienen estos grupos. Agradezco que nos acompañen y le pido a producción que deje correr el video de Gabriela Cepeda y posteriormente vamos con cada uno de nuestros invitados. Adelante. Gracias, Nuria. Te agradezco muchísimo la invitación. La verdad estoy muy contenta por poder participar. Siempre es un tema sumamente sensible y un tema que a mí me apasiona desde mi propia disciplina como arqueóloga y antropóloga, ¿no? Entonces, me gustaría poder compartir pantalla para poder iniciar mi participación. Lo voy a hacer así, ya me enseñaron, entonces ya quedó, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la invitación, me da muchísimo gusto participar en este foro y para mí es un tema sumamente importante porque, bueno, verlo desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista arqueológico, siempre ambas disciplinas logran abordar un panorama un tanto más amplio, ¿no? Quiero comenzar porque con algo que casi es común a todo el mundo y es el concepto Mesoamérica, que es más o menos la filmina que estamos viendo y en donde explicaré que esta propuesta fue, pues fue un estudio interpretativo que realiza Paul Kirchhoff en la década de los 40 y él establece este concepto para tener como un agarre metodológico para acercarnos a la diversidad. Lo interesante es que se establece que para el siglo XVI, esta Mesoamérica o este México en el cual ahora vivimos, había tal diversidad de culturas indígenas, por supuesto, una enorme variedad de idiomas, ¿no? Porque son idiomas prehispánicos, ¿no? Para situarlos en el tiempo, que hubo que empezar a notar las características que distinguían particularmente a cada una de estas lenguas, pero sobre todo de esta enorme diversidad, ¿qué es lo que los hacía comunes? ¿Qué es lo que esta gran diversidad lingüística les unía para poder formalizar un concepto como el término de Mesoamérica? Entonces, Paul Kirchhoff lo que plantea es que en esa enorme diversidad que vemos ahorita nosotros en términos de áreas culturales como el occidente de México, la cultura del norte de México, el altiplano, la costa, el área maya, habitaban o habitaron desde el siglo XVI hacia atrás. Por ejemplo, para el área maya podríamos decir que el tronco lingüístico mayense es de 32 lenguas mayenses, cuando nosotros siempre decimos los mayas, ¿no? Pero no, los mayas en realidad son 32 lenguas que se diferencian exactamente igual que el español del italiano o el italiano del francés, es decir, de nuestras lenguas romances. Entonces, Kirchhoff lo que establece y dice, bueno, en esta inmensidad lingüística, ¿cuáles son los elementos comunes a todas estas lenguas, ¿no? A todas estas variables lingüísticas, ¿no? Y entonces él hace una lista más o menos aproximada de entre 32 atributos culturales, en donde, pues, por ejemplo, para nombrar algunos rapidísimos, la domesticación del perro, por ejemplo, de los perros pelones, la domesticación de las aves, la domesticación de la abeja, por supuesto, el cultivo de la milpa,
los calendarios, ¿no? Y más o menos son como 32 o 34 rasgos comunes que van a compartir todas estas matrices lingüísticas. Y con matrices lingüísticas, en la imagen podemos, por ejemplo, ver, en la de la derecha, en esta parte de aquí, todo lo que fueron las lenguas yutonaguas, ¿sí? Que son todas estas, de toda esta parte de lo que antiguamente fue México, ¿no? Y que van a impactar, y muy importantemente, en lo que sería, pues, el centro de México. Pero vemos todas estas, este mapa lingüístico de lenguas norteñas, y después, pues, podemos ver, pues, por ejemplo, las lenguas mayenses, que podríamos decir que tenemos, pues, el tronco maya-soquiano o macromayense, que es desde el huasteco, totonaco, popoloca, mije, soque, guave, chontal, tojolabat, tzetzal, tzotzil, maya yucateco, maya lacandón, quiché, cachiquel, vamos, es decir, estamos hablando de más de 30, no lenguas, idiomas, ¿no? Con un tronco común mayense. Y lo mismo, bueno, pues podemos ver que tenemos pues el jojoquiano, que sería lo que tendríamos muy al norte, el yutoazteca, ¿no? Que es el que va a venir por acá y que van a ser pues los actuales huicholes o tepehuanos o rarámuris, ¿no? Por ejemplo, el tronco tarascano que está por aquí, que viene solito, ¿no? Y bueno, dentro de estos grandes troncos, bueno, pues finalmente el tronco otomangue, ¿no? Que es el que nos compete, que es donde estamos nosotros situados y que son las lenguas que en algún momento se hablaron en estas regiones, ¿no? Que además tienen una característica muy interesante, que es que el tronco otomangue se divide, se separa, pues, de su origen común alrededor de 900 años antes de Cristo, y esto va a ser fundamental para la interpretación de Cañada la Virgen, como ahorita lo vamos a ver adelantito. Pero bueno, esta variabilidad lingüística tan importante, pues por ejemplo, en donde nosotros estamos, que es Guanajuato, pues persiste el otomí, ¿no? Persiste el jonas, persiste el mazahua, el matlatzinca y el pame. Que si lo vemos en este punto de aquí arriba, esas serían las lenguas otomianas que quedan. Y las lenguas manguianas, que son las que se van a separar, pues vamos a tener el cuicateco, el amuzgo, el mixteco, el chatino, el zapoteco, el mixteco, el triqui, y podríamos decir que estas lenguas, junto con estas otras lenguas, son primas hermanas, ¿no? Entonces, cuando nosotros como arqueólogos tratamos de explicar pues la presencia lingüística en la cuenca central del río Laja, pues siempre hemos manejado que estamos ante pueblos que, bueno, poblaciones, perdón, que fueron multiétnicas, plurilingüísticas, ¿no? Y que las lenguas que atravesaron todos estos espacios de vida agrícola, pues son, además de estas que estamos mencionando, pues la tarasca, que es muy cercana, la náhuatl, que va a estar siempre migrando, que esa es una parte de sus características, y por supuesto, nada más, esas serían. Y bueno, y aparte las lenguas que ya van a ser posteriormente de los grupos cazados recolectores, ¿no? Que ya serán los guachichiles, los guaxabanes, los copuxes, que cada uno de ellos por sí mismo hablaba una lengua distinta, ¿no? Entonces, vean el escenario, estamos ante un escenario maravillosamente rico en lenguas y que, bueno, persisten en la actualidad. Por ejemplo, nuestro idioma otomí, que yo le digo nuestro porque pues aquí estoy, ¿verdad? Aunque pues por supuesto no soy hablante, ojalá lo hubiera sido, pero persiste el idioma otomí, que además es de las lenguas más antiguas mesoamericanas, ¿sí? Ahora, también, así como los arqueólogos fechamos por muchos recursos, pero bueno, Carbón 14, que es el que más conoce la gente, también se fechan las lenguas. Las lenguas se fechan con glotocronología, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que un grupo humano se separa, ¿no?, del otro componente y hay una enorme distancia geográfica, los que van avanzando van notando, haciendo notaciones, pues del escenario geográfico nuevo, novedoso que van conociendo, y entonces a lo largo del tiempo finalmente terminan haciéndose dos idiomas distintos que están originados en una misma matriz. Aquí lo vean, el tronco otomangue, ¿no? Vean,
vean qué riqueza de lenguas, la occidental y la oriental, que sería la que tendríamos en Oaxaca, ¿no? Oaxaca, ok. En Oaxaca. Entonces, este concepto mesoamericano, no solamente Kirchhoff estableció pues todos los troncos lingüísticos que formaban parte de Mesoamérica para el siglo XVI, sino que también fue estableciendo que a lo largo del tiempo, tanto el formativo, que vamos, arranca de 1500 años antes de Cristo, culmina hacia 200, cada uno se divide en tres, el clásico y el epiclásico, que es un poco lo que nos va a concernir para la época de Cañada de la Virgen, pues se fueron moviendo los pueblos, se fueron moviendo las culturas y se fueron moviendo las fronteras, ¿no? Y esta frontera, que es esta que nos atañe a nosotros, en donde Guanajuato pues queda casi prácticamente dentro de esa frontera, fue una frontera que fluctuó y hubo cambios climáticos que permitieron, por un lado, el avance o la estancia, ¿no? Yo siempre he dicho que no es que hayan llegado sur a norte, sino que ya estaban allí e hicieron procesos de transición al sedentarismo, ¿no? Lo que pasa es que no lo hemos encontrado en campo, pero existe. Y estos grupos que habitaron aquí, pues fueron influenciados por otros, claro, todo Mesoamérica fue influenciada entre sí, ¿no? Y bueno, en estos movimientos y en estas fluctuaciones de frontera, pues estamos viendo que desde el formativo hay una presencia agrícola sumamente importante en Guanajuato, con Chupícuaro, por ejemplo, que va a ligarse con culturas del norte, ¿no? Todas estas culturas de la rama guadiana, Chalchihuites, Loma de San Gabriel, y para arriba, todavía muchísimo más para arriba, pues van a quedar, todas estas van a quedar ligadas por una cantidad enorme de rutas comerciales y de rutas de caminantes. Mesoamérica hay que entenderla moviéndose, caminando, ¿no? Mesoamérica no es estática. Entonces, en ese sentido, bueno, pues Guanajuato o esta tradición del Bajío, que es la que no solamente me ha tocado trabajar aquí, he trabajado costa del occidente de Michoacán, Nayarit trabajé 13 años, ¿no? Entonces ya un poco puedo ir viendo, pues, más o menos cuáles son las influencias que llegan a Guanajuato, pero también las que de Guanajuato se derivan hacia otro componente mesoamericano, ¿no? Y este hueco que tenemos aquí, que se ve aquí, pues era poco conocido. Siempre se había dicho que eran grupos cazadores-recolectores, cuando ahora, pues, con sitios arqueológicos abiertos al público, ¿no? Entre ellos Cañada de la Virgen, Peralta, Plazuelas, ¿no? Y otros que no están abiertos al público, pero que son importantísimos, La Gloria, Cerro Chichimecas, Barajas, ¿no? Y bueno, 1300 hay de registro de sitios arqueológicos en todo Guanajuato. Podemos, pues, acercarnos, por supuesto, y tratar de interpretar y comprender, pues, cuál fue este paisaje social, cultural, ¿no? Que privó a lo largo de todos estos años, ¿no? Y que bueno, eso de alguna manera, pues por supuesto, ya referenciando una familia otomangue, pues sabemos que desde 1500 a 1300 antes de Cristo se registra esa presencia lingüística otopame en la región en donde estamos. Ya vimos que se divide los otomíes de cultura agrícola y los chichimecas, pames, que también se siguen, o los jonas, de cultura recolectora cazadora, que fueron contemporáneos y que podemos decir que también son primos hermanos en términos de la vinculación lingüística, ¿no? Fue una gran nación, es una gran nación otomí, que tuvo que ver no solamente con la construcción de Teotihuacán, ahora ya se sabe que el linaje otomí fue copartícipe con otros tres linajes de la clase gobernante en Teotihuacán, ¿no? Entonces, pues lo otomí es formativo de todos estos grupos de la Cuenca de México, incluso desde Cuicuilco, ¿no? Y Cuicuilco estamos hablando de épocas muy tempranas, ¿no? Entonces, lo otomí, de alguna manera, si dicen que lo olmeca es la madre de Mesoamérica, pues lo otomí es el padre. Así de importante es revalorar y valorar, pues, lo otomí. Ahora, ¿por qué el otomí no se valoró? Pues porque los mexicas los denigran. En aquellas épocas mexicas, pues los otomíes no fueron bien queridos por el pueblo mexica, que es el pueblo dominante y que es el pueblo que cuando llegan los españoles, pues es el pueblo que va a dar pues, la imagen de sí mismos y la imagen de los otros como
que en este caso eran los huastecos y los otomíes, pues eran mal concebidos en la idiosincrasia mexica, ¿no? Entonces, bueno, este panorama es el que nosotros tendríamos pues aquí para Guanajuato, con estas fronteras que hemos visto que fluctúan, ¿no? Y que hay cambios climáticos. En efecto, no somos los únicos que tenemos cambios climáticos. En época prehispánica también los hubo, se han registrado. Pero bueno, la cuenca central del río Laja, que es esta, ¿sí? Es la única que todavía tiene esta presencia otomí en la actualidad, ¿no? Y que, bueno, hay veces se podría decir que se maneja que finalmente esto es un movimiento ya de la época de la colonia hacia la evangelización y conquista de los nuevos territorios, y también, pues, desde el punto de vista arqueológico, nosotros podemos decir que sí, hubo un momento en que se abandona por estas condiciones climáticas, pero de suyo siempre fueron pueblos otopanianos, ¿no? Otomanguianos, se podría decir, los que habitaron esta región, que pues podríamos decir es el corazón de toda esta Mesoamérica, ¿no? Junto, pues por supuesto, con otros pueblos más, y con toda una tradición que sería los patios hundidos, que vemos todo esto, y que en la actualidad, pues vemos que en todas estas regiones, pues hay un continuo de grupos indígenas, otomíes, por supuesto, en toda esta región, purépechas, ¿no? En esta región, nahuas, en esta otra parte, en esta región, y matlatzincas en esta zona. Y que de suyo, pues estuvieron desde época prehispánica coexistiendo, ¿no? Y por supuesto, en términos de linaje, se establecieron linajes gobernantes, que es lo que podemos apreciar en Cañada del Virgen, ¿no? Entonces, pues ya creo que son 7 minutos, ¿no? Muy bien, gracias Gabriela. Y vamos a darle la bienvenida al profesor Magdaleno Ramírez, nuestro siguiente invitado. Él ingresó a la Escuela Normal Rural de Roque en Guanajuato. También estudió la especialidad de biología en la Escuela Normal Superior. Ahí se desempeñó como docente. Y el profesor Magdaleno participa activamente por el rescate de tradiciones y costumbres en toda la extensión de la palabra. Es declarado defensor y promotor de los derechos indígenas. Es un luchador incansable de la libertad, la autonomía e independencia del pueblo. Profesor, bienvenido. Adelante con lo que nos va a platicar. Muchas gracias. Pues está muy interesado, desde luego, en que nuestra cultura otomí en el municipio de San Miguel de Allende está, pues vamos a decir, en un margen ya de extinción. Y nos preocupa, desde luego, que no se pierdan nuestros orígenes, que esta cultura, si mencionamos lo que es cultura, que es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, los otomís tienen su lengua, que es lo que los identifica de otros pueblos hermanos. Entonces, sí es bien importante que tanto la sociedad sanmiguelense como las autoridades tomen muy en cuenta el rescate de esta cultura. De ahí que nos ha preocupado mucho en que no haya ninguna acciones que vengan a rescatar la cultura ancestral de nuestro municipio. Aquí y en todos lados hemos sufrido problemas muy fuertes de discriminación, de extinción, de abandono por parte del gobierno para el desarrollo de las comunidades. También sucede que a través de la discriminación uno se olvida de sus orígenes y de su autoestima. Por tal motivo,
pues pasamos desapercibidos en ese sentido de las autoridades municipales. Respecto también a que las leyes que se han emitido tanto a nivel nacional en la Constitución, lo consideramos que son letra muerta. No es que en verdad se aplique, se ayude, se coopere para rescatar las comunidades indígenas. En algunos casos, los presupuestos que hay son desviados para otras tareas, otros proyectos que solamente los gobiernos en el poder los utilizan para otros fines. De allí que nosotros estamos en pie de lucha y que algunas asociaciones civiles, como Yo Soy San Miguel, o Vamos por San Miguel, o Charco del Ingenio, por mencionar algunas, porque hay más, son asociaciones que nos han echado la mano para defender nuestro patrimonio, para seguir adelante, para rescatar la cultura tan importante como dijo la compañera Gaby Cepeda. Entonces sí es muy preocupante que los otomíes sean incluidos en los cabildos, en las presidencias municipales, para que participen en la toma de decisiones, que no sean nada más meros espectadores, sino que haya un representante en los cabildos como regidores. Es de veras aberrante que, siendo pueblos originarios, no tengamos voz y voto en este cabildo, y así sucede en todos los municipios de Guanajuato. Nada más nos utilizan como cuadros decorativos en las cuestiones políticas o cuando sí le conviene al gobierno en el poder. Es importante que tengamos conciencia de cuáles son nuestras raíces. Ya mencionamos por ahí, lo dijo la compañera, el rescate de sus valores tangibles, como son sus sitios ceremoniales, pirámides, sus ríos, sus arroyos, porque todos los pueblos originarios eran defensores o salvaguardaban la biosfera o biodiversidad y conservaban el equilibrio de la vida de todos los seres vivos de su territorio. De ahí que aprovecho y lo dije al principio, les agradezco a estos medios que podamos externar nuestra inquietud y que se sepa en toda la sociedad sanmiguelense, guanajuatense y a nivel nacional, que los pueblos indígenas están presentes, que los pueblos indígenas deben tener un territorio, deben tener derecho a la vida y a sus bienes, que tengan la seguridad de un desarrollo sustentable, que no solamente, volvemos a reiterar, sean llamados cuando así le convenga a los políticos. Creo que si checamos por ahí las leyes, el artículo 2, el convenio 169 de la OIT, nos dice cuáles son nuestros derechos. De ahí que pues nos hemos enfrentado a varios problemas en donde nos afecta a nuestro patrimonio.
porque si ya lo decía yo, ya fuimos esclavizados, pues ahora nos quieren, aparte de martirizarnos, nos quieren crucificar. Yo creo que debe haber un respeto de las autoridades hacia nosotros sobre la libertad, la independencia y la autonomía. Sobre todo, que nosotros somos autónomos para elegir a nuestras autoridades y que no precisamente un presidente municipal se erija como si fuera el presidente de las comunidades indígenas. Creo que ahí la ley es muy clara donde dice que serán autoridades paralelas, porque si analizamos, nosotros pueblos originarios también estamos aportando presupuesto para el desarrollo de todo San Miguel, no nada más en las cabeceras municipales. Deben las autoridades ver hacia el campo, deben estar conscientes de que nosotros estamos allí, que no nos excluyan. Y esto lo digo no nada más porque a mí se me venga a la mente, porque hay otras personas que externas a la cultura otomí, inclusive han elaborado libros que tengo aquí a la mano donde dice retrato de nuestra exclusión. Y pues como quien dice, las leyes que nos protegen, como el artículo 2 y la ley indígena del estado de Guanajuato, a la cual yo participé haciendo propuestas, o no les importa, las guardan en los escritorios, o lo consideran como letra muerta, o nos dan solamente, como decimos, a tole con el dedo, pero no ha habido una consideración importante para que nosotros participemos en el desarrollo de nuestras comunidades. Muy bien. Pues eso es lo que yo puedo aportar y decirles a todos que nos echan la mano a hacer realidad los anhelos de este pueblo, y como todos, de que fuimos conquistados, avasallados, que tengamos en conciencia que se respeten sus derechos, y que sean considerados en los 3 niveles de gobierno, que tengan sus regidores en los ayuntamientos, diputados en los congresos del estado, también diputados en la Cámara de Diputados federales, en la Cámara de Senadores, porque ¿quién más conoce de sus necesidades y nosotros mismos? Nada más nosotros mismos sabemos cómo es caminado, peregrinado en el campo, cruzando arroyos, ríos, y que a veces con muchas necesidades, con obstáculos hemos podido salir a flote para desarrollarnos educativamente y materialmente en cada una de las comunidades. Muy bien. No sé si tenga que aportar algunas conclusiones o al final se van a hacer. Regresamos posterior a conclusiones, pero hay una pregunta de la gente que nos ve y escucha. Dice, profesor, ¿usted imparte clases en su lengua? No, lo que pasa es que yo desde la edad de 8 años salí de mi comunidad. Mi papá y mi mamá sí hablaban el otomí. Yo regreso a mi tierra hace 20 años y veo que están en las mismas condiciones de marginación,
que los ríos separaban a las comunidades para ir a la cabecera municipal, y es donde me doy a la tarea de luchar porque tengan acceso a la ciudad, donde tengan escuelas primarias y eso. Yo solamente hablo algunas palabras. Le puedo decir cómo se dice buenos días, Teguishodi, o puedo decir Ciudad Godamui, que quiere decir Dios los bendiga, y así palabras sueltas. Pero no, ahorita que estoy jubilado ya no. Trato de ir memorizando o aprendiendo, cargo dentro de mi agenda algunas tarjetas con palabras que yo pueda expresarlas en determinado momento. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias. Y regresamos a conclusiones. Ahora le doy la bienvenida a Mauricio Mata Soria. Sí, adelante. Algunas comunidades ya cuentan con maestros bilingües. Una observación es que estos compañeros maestros no son de la región, vienen de Amialco o del estado de Querétaro, de Tolimán. Entonces, sí hay ciertas variantes del otomí de Querétaro al otomí de San Miguel de Allende. Eso es lo que quiero aclarar. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Mauricio Mata Soria, él es vecino de la comunidad indígena chichimeca Pame de Misión de Arnedo, Victoria, Guanajuato. Secretario de Gobierno de la Gubernatura Nacional Indígena de 2016 a la fecha, y a partir del 2015, gobernador estatal indígena pluricultural de Guanajuato, mediante nombramiento de la Gubernatura Nacional Indígena. Bienvenido, Mauricio. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Gracias por invitarme. Yo voy a abordar el tema que considero más necesario para llevar a la vida práctica las atenciones hacia nuestros pueblos y comunidades indígenas. Voy a abordar el tema, cómo proteger a los pueblos indígenas y qué puede hacer la sociedad civil para colaborar, para aportar algo para la protección de estos pueblos originarios. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Adelante. ¿Sí? Sí, claro. Bueno. Entonces, como primer punto considero que para la protección de los pueblos y comunidades indígenas es necesario que se actualice y se concreten las reformas las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por ejemplo la reforma al artículo 2 constitucional, en su fracción tercera, en el apartado A. Fue un paso y muy significativo para los pueblos originarios. En esa, pues fue el 22 de mayo del 2015, porque yo andaba en esos tiempos en la lucha en lo que era el IFE, por pedir la presencia de regidores indígenas para 1,400 ayuntamientos que detectamos presencia indígena. Y pues de ahí ya sabe lo que sucedió, pues se derivó que me escuchaban, nos atendían, y fuimos muchos líderes a nivel nacional. ¿Y qué pasó? Pues que a mis espaldas una terrible discriminación. Pero bueno, pues ni modo que uno vaya a la lucha y salga limpio, pues tenemos que salir raspados, ¿no? Y hay que estar dispuestos a entrarle, nos vaya como nos vaya, pero vamos a entrarle porque vale la pena. En este aspecto, yo recuerdo haber hecho una propuesta de reforma en la pasada administración, la pasada legislatura federal, para que se incluya en la Constitución Política de México, que seamos sujetos de derecho público, no de interés público, porque a unos
siguen considerando como sujetos de interés público, y esto pues nos mantiene en un estatus de que no nos consideran como obligatoriedad del gobierno, de las cámaras, de las leyes, a ser incluidos en todos los órdenes. Y esto deviene en estar sujetos a su buena o mala voluntad para la inclusión o aplicación de programas o algo que les obligue a cumplir con un precepto constitucional donde se atienda, donde se incluya, donde sepan que ahí estamos y que debemos ser tomados en cuenta. Hace un rato el profe Magdaleno decía de las presencias en los ayuntamientos. Pues es cierto, yo propuse un juicio al Tribunal Estatal Electoral donde se nos concedió que se reformara la Constitución Política del Estado para que se armonizara con la Constitución Federal de la República. Pero el Estado de Guanajuato, el Congreso, pues, hizo oídos sordos a esto. Entonces, pero sí se siguió luchando porque haya un regidor indígena en cada municipio donde haya presencia indígena. Entonces, nosotros pensamos que deben revisar las leyes en las entidades federativas con respecto a la protección de los pueblos y comunidades originarias, porque sí hay, en Guanajuato hay una ley, y en cada estado hay una ley, pero son leyes, pues muy livianitas, muy como que pues ya te tomé en cuenta con esta ley, pero no la aplican. Entonces, aquí es donde creo yo que la aportación y colaboración de la sociedad civil es a través de las organizaciones de la sociedad civil, como en este caso ustedes que pues, están creando este foro. Gracias. Esto es dar la voz a los pueblos y comunidades indígenas a través de sus representantes. Veo que incluyeron a 2 especialistas, muy buenos, es bueno gente que tenga una visión casi científica de lo que es el origen de nosotros como pueblos originarios. De eso también agradezco mucho a la arqueóloga Gaby, que pues, sí dio una visión general de dónde venimos, aunque bueno, nosotros tenemos también pues lo que es la tradición oral, nuestros usos y costumbres, nuestras prácticas, no necesariamente que hablemos la lengua, porque si ustedes tienen este conocimiento de que se discriminaba a quien hablaba la lengua, ¿sí? No era tomado en cuenta cómo se le enseñaba. La cuestión religiosa que fue durísima con nosotros, especialmente con los chichimecas, que pues igual hay una gran variedad, desde jonases, pames, copuses, guamares, guaxabanes, guachichiles, tecuexes, cascanes, xiyuy, quiliguas y una gama de ramificaciones de la gran chichimeca. Entonces, creemos que ¿qué debe hacer la sociedad civil? Pues presionar para que se armonicen las leyes, hablar a los diputados, que se armonicen las leyes de las entidades de los estados, para que se armonice con la Constitución y así hacer cumplir y llegue, sí, la justicia, el retraso histórico llegue a su fin y seamos tomados en cuenta. Yo creo que cuando ya se armonicen las leyes de los estados a la Carta Magna, todo será mejor. Así, entonces, la sociedad civil, pues unidos creando fuerza y presión para que lo hagan y también en la práctica, pues tratar mejor a los individuos y familias indígenas, consumir las artesanías, la ropa típica, que se promueva el rescate de nuestras raíces. O sea, que en vez de ser una vergüenza como nos quieren ver, que nos miren como un
un orgullo ancestral de nuestras raíces. Pero claro, pues decía Magdaleno, desvían los recursos, pues es claro, para nosotros quieren nos utilizar con floreros. Ven, adorna mi evento, sahúmame y ya, no me pidas nada. Entonces, no, somos los pueblos originarios, tenemos un territorio y está mutilado, lucharemos por él. Ahorita, pues estamos acá en la región de Victoria, que es donde se ubica en mi ciudad de Arnedo, la ancestral Quichú de Indios. Estamos iniciando un amparo federal por el rescate de nuestro territorio, de la gran Chichimeca Quichú de Indios. Villa Victoria, que pues, es el nombre que se le quedó por la traición que nos hicieron. Y también tenemos sitios sagrados, tenemos territorio mutilado, tenemos pueblos y comunidades que los hace sentir como extraños de su propia tierra. Vamos a luchar por eso que dicen por ahí muchos y ustedes y bastantes otros, que son la identidad del México. Pues sí, la identidad, pero la queremos también donde también equipamos nosotros. Eso es pues la lucha, y por eso pues he andado en algunos foros y he andado peleando en algunas dependencias, y pues inclusive lo dije también en Italia a nivel internacional, el cómo nos trataban, cómo pues ya ven, existe la OIT, Organización Internacional del Trabajo, lo que es en el 169, donde pues dice, se vale la autoascripción, se vale tu reconocimiento, no hay por qué quitar tu identidad. Pues sí, pero a la hora de nombrar algún diputado o regidores, pues va un mestizo y se dice, yo soy indígena, y ya lo toman. Entonces no es una autoadscripción calificada. En esta vez los partidos políticos no consultaron a las autoridades tradicionales o autoridades legales como los comisariados, los delegados municipales, para que certificaran quiénes dan constancia de que es indígena para que se integre a un partido. Nomás cada quien fue y eligió al que dijo, igual pues que antes. Entonces no se cumplió con los preceptos que ya están establecidos, y por lo cual pues vamos a tratar de en lo próximo meter protestas, amparos, porque nos usurparon los puestos, nos suplantaron pues otros que no son. Pues yo estoy en la Gubernatura Nacional Indígena y pues no se respetó pues. El Tribunal Superior de la Federación en materia electoral emitió una sentencia donde tenemos derecho a 30 posiciones plurinominales. ¿Dónde está o quién fue? Pues no sabemos, quién sabe, quién entró, quién propuso, qué, nada. ¿Por qué? Porque no escuchan, son oídos sordos. Sí te quiero como indígena, pero no me pidas nada. Y quítate porque necesito tu territorio, ¿sí? Necesito tu muñeca Lele de Querétaro. Ah, pero pues nomás sácate la foto conmigo. Ese es el problema, la discriminación. Entonces, pues quiero también, yo estoy procurando porque se haga el censo indígena. Ustedes pueden entrar a la página de youtube.Mauricio Matasori y se darán cuenta de lo que estoy pidiendo, cuál es mi lucha y nuestra lucha, porque Magdaleno es mi compañero. Con él, pues de hecho, él fue el que me defendió cuando me discriminaron, y jurídicamente reconozco su valor y su entereza. Entonces, gracias, Mauricio. Quiero el censo indígena. Quiero el censo indígena. Quiero que haya programas de mejoramiento de vivienda o construcción de vivienda para los pueblos y para los individuos, las familias indígenas. Quiero el mejoramiento de la infraestructura urbana o establecimiento de la misma. Quiero vías de comunicación para los pueblos de manera bien, digna. Quiero la creación de la Dirección de Atención a Pueblos y Originarios en los estados de la República Mexicana, y quiero que esto se replique en cada ayuntamiento donde haya presencia indígena, para que haya atenciones, ¿verdad? Y pues no quiero pasarme más, Nuria. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, gracias, pues, lo que te pido, pues. Sí, dime. Ahorita, sí, vamos a regresar a conclusiones, y vale la pena
mencionar este convenio 169 de los pueblos indígenas y tribales de la OIT. Como bien dices, en el 1989 México firmó dicho convenio. Las piedras angulares del convenio es la consulta y la participación, y el objetivo es suspender prácticas migratorias que afectan a los pueblos y que participan en las decisiones que afecten en sus vidas. Sin embargo, desde el momento en que este convenio fue aprobado, era un desafío la aplicación del convenio, y sigue siendo, después de todos estos años sigue siendo, porque como bien dices, Mauricio, corresponde a cada gobierno, independientemente de que este sea un tratado internacional, corresponde a cada gobierno legislar en este sentido y que esas leyes realmente se apliquen. Y estamos hoy en día sin las suficientes leyes para proteger a nuestras comunidades. Déjame decirte mi sentir en 10 segundos. Mira, quieren a los pueblos comunidades indígenas en huesos, en flechitas, en ópalo y acá, pero a los de carne y hueso. No ha habido una práctica real. Entonces, ahí es una práctica de buena atención. Eso es, pues, y es cuanto por el momento. Gracias, Mauricio. Y después regresamos a conclusiones. Doy la bienvenida a José Alfredo Falcón. José Alfredo nació en Monclova, Coahuila, tiene maestría en Derecho Comunitario Europeo, y con 9 años de vivir en San Miguel de Allende, José Alfredo ha defendido y promovido la causa obradorista de una manera pública y abierta, y es autor del libro Por el bien de todos, primero los indígenas. Bienvenido, José Alfredo. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio quiero decir que después de escuchar a mis compañeros del foro, lo voy a decir con todo respeto, pero desconocen mucho de lo que está ocurriendo en México, porque, por ejemplo, la ley que se hizo 4 días después de que Andrés Manuel López Obrador toma posesión como presidente de la República, la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ya reconoce a los pueblos indígenas y al afroamericano como sujetos de derecho público. Y desde ese momento se está trabajando para lograr que se eleve a rango constitucional este derecho para que sean reconocidos como sujetos de derecho público, los pueblos originarios y el afromexicano. Entonces, yo los invitaría, en principio, a que se informen bien, porque la verdad es de que lo que yo he investigado es todo lo contrario a lo que ellos están diciendo. Perdón, iba a decir otra cosa en mi exposición, pero lo tengo que decir así. También los invitaría a reconocer que ubiquen a las autoridades municipales, estatales y federales para que se den cuenta quiénes están haciendo la chamba y quiénes no. Porque ahorita, Nuria, tú decías que faltaban elementos para llevar a cabo el artículo 169 de la OIT, y eso es falso. Todas las asambleas que ha llevado a cabo el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas desde que entró Andrés Manuel López Obrador al poder, han sido estrictamente siguiendo todas las condiciones de ese acuerdo 169 de la OIT. Y lo tengo comprobado en mi libro. Si quieren, pueden leerlo y no les va a quedar ninguna duda. Entonces, yo creo que a lo primero que yo convocaría es a informarnos en este foro, porque la verdad estoy muy sorprendido de que se han dicho cualquier cantidad de inexactitudes que no corresponden a la realidad. Les invito a leer mi libro para que vean que lo que están diciendo pues está, en algunas ocasiones, está totalmente fuera de lugar. Entonces, pues bueno, esa es la aportación que yo quisiera hacer, y decirles que lean la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y que por favor se informen, porque teniendo la información a su alcance, van a poder sacar mucho provecho para las zonas. Por ejemplo, hablaba mi compañero sobre que no había infraestructura para los pueblos indígenas. Pues bueno, yo los invitaría a que conocieran los caminos artesanales de Oaxaca, por ejemplo. Yo los invitaría a que leyeran el plan de justicia para los pueblos yaquis.
Sí lo hay. Lo que pasa que a lo mejor no lo han sabido promover. Eso es muy diferente. Pero la atención para los pueblos indígenas es ilimitado el presupuesto. No es cierto que no haya presupuesto. Son 111,000 millones de pesos los que están destinados para los pueblos indígenas. Entonces, el chiste es hacerlos valer, es decir, hacer las gestiones con las personas indicadas para que esto pueda ocurrir. ¿Cómo lo logró Oaxaca? ¿Cómo lo lograron los yaquis? Eso es lo que hay que ver. Yo nomás les voy a poner un ejemplo. Solo un acueducto. A los pueblos yaquis, el gobernador Padres, panista, les quitó el agua. Hizo un acueducto que se llamó paradójicamente Libertad. Ese acueducto dejó sin agua a los pueblos yaquis en Sonora. Andrés Manuel López Obrador acudió a los pueblos, a estas regiones yaquis, y se comprometió a hacer un acueducto que vale 1,800,000, que vale 1,800 millones de pesos. Entonces, imagínense si no hay presupuesto para los pueblos indígenas. Entonces, solamente un acueducto. Ahora, pensemos cuánto fue la inversión de los pueblos, de los caminos artesanales en Oaxaca. Entonces, hoy sale una noticia que Oaxaca es el estado con mayor crecimiento económico. En mi libro sostengo que la estrategia del gobierno federal, del gobierno de México, fue sembrar, por así decirlo, la inversión en lo más bajo, en las clases sociales más vulnerables, y que esa inversión iba a provocar que emergiera la economía de abajo hacia arriba, de sur a norte, geográficamente, literalmente, así está surgiendo la economía en México. Y resulta que hoy sale la noticia de que en construcción y en materiales de construcción, Oaxaca tiene el mejor crecimiento del país. Obvio, esto no hubiera sucedido quizá si no se estuvieran construyendo estos caminos, si no se estuviera construyendo el tren transísmico, si no se estuviera construyendo una carretera de la capital hacia la costa. Entonces, presupuesto lo hay. Lo que hay que hacer es gestionarlo. Entonces, ese sería mi mensaje. Bueno, hola. José Alfredo, nosotros buscamos como foro, tratamos de contactar al INPI. Vale la pena que nos platiques más del INPI, pero no fue posible contactarlo. Mandamos correos electrónicos para que nos platicaran del trabajo que estaban haciendo, pero no tuvimos respuesta en este sentido. Y me gustaría que tanto Mauricio como el profesor Magdaleno te dieran derecho de réplica en este sentido. Las peticiones de Mauricio en cuanto a vías de comunicación, mejoramiento de infraestructura, el censo indígena y el tema de la vivienda, creo que vale la pena es algo que, un sentir, entiendo que no compartes, pero que te respondan. Adelante, sí. Mauricio, profesor Magdaleno. Si me permiten, quiero hacer 3 observaciones. No dudo que el compañero pues se ha documentado en otras regiones y que en esas regiones sí estén bajando los recursos para el desarrollo de los pueblos indígenas. Pero voy aquí en San Miguel, del cual soy originario de Cruzal Palmar, y he recorrido varias comunidades y han solicitado agua potable, no la tienen. Y puedo mencionar las comunidades. Han solicitado clínicas, ellos hicieron el edificio, pero no tienen personal médico. Han solicitado carreteras y solo se engañan con políticas para que voten por determinado partido, pero no se las terminan o no las hacen. Y puedo mencionar casos concretos allí. Para nosotros ha sido de veras, pues, preocupante y hasta nos llena de enojo de que pues no voltean hacia nosotros. Tenemos la esperanza, eso sí, de que la cuarta transformación sí nos tome en cuenta. Fíjense, a tal grado ha llegado esta situación
que hace 20 años yo hice un censo, como lo dijo el compañero Mauricio, y se manejó a nivel estado. Pues no existe ese padrón a nivel federal, porque me han dicho los servidores de la nación, en San Miguel no existen comunidades indígenas, solamente los compañeros hermanos de chichimecas que están en el noreste. De ahí que a lo mejor precisamente no lleguen los recursos para el desarrollo de las comunidades de aquí del municipio de San Miguel de Allende. Eso es lo que quiero aclarar. Muy bien. Mauricio, algo que le quieras comentar a José Alfredo. Cómo no, a José Alfredo, pues que te felicito, me da gusto que seas un defensor de la política oficialista. Ojalá pues con un análisis profundo de lo anterior y de lo actual, ¿verdad? Para no enfocarte nomás en uno, pues que no sea pues nomás por un puesto, o disfrutar de un presupuesto, sino ser objetivo. Nosotros, ¿qué nos ganamos con ser nomás, como le llamarías tú, según capté, es tirar y tirar? No, estoy ubicado en la realidad. Acá tengo, por ejemplo, en la zona alejada, está el municipio de Atarjea, que pues no se ha terminado. Pues sí, ya se inició el pavimento para la cabecera, ya donde estaba ya lo continuaron. Pero hay comunidades como de San Antón, La Joya, donde no terminaron la obra que hace como 10 años comenzaron, ¿sí? Acá en Victoria, pues vemos, por ejemplo, de la cueva a la estancia, pues va una parte, sí lleva muy avanzada, pero eso ya hace como 4 o 5 años que se suspendió. O sea, por eso digo, hablo de infraestructura, hablo de mejoramiento en los servicios, en las comunidades urbanas, porque, por ejemplo, ya aquí se nos dijo, ya hace muchos años, de que como 4 o 5 comunidades ya tienen el servicio de drenaje alcantarillado. Pues sí, pero no lo concreta, no es real, pues. Y que hay leyes y que desconocemos, somos ignorantes, de acuerdo. Sí, no estamos allá conociendo todo aquello, pues. Mira, hace poco hubo una consulta para la forma al hacer considerados como sujetos de derecho público, pero lo hicieron, ni siquiera nos dimos cuenta, ni nos invitaron, nada. Entonces, sí está bien, sí desconocemos, claro que sí, Alfredo. Hay que reconocer que pues muchas cosas no las conocemos. Pero ¿qué me han dicho algunos delegados municipales? Pues que baje para acá, que si hay leyes, que baje, que permee a la sociedad indígena, que llegue, que las comunidades lo conozcan, lo sepan y participen de ello. Y pues claro, por allá pues sí habrá mucho bagaje cultural allá y sabrán mucho y habrá estadísticas. Vengan acá a la realidad y acá con nosotros y véanlo. Y allí es donde se concreta todos los hechos. La política del gran jefe López Obrador, muy buena. La cuarta transformación, perfecto. Pero cuando desde hace tiempo dijeron que los pueblos y comunidades indígenas a los 35 años recibirían su apoyo de tercera edad, no fue real. Hasta ahora que ya lo van a hacer público para todos, toda la sociedad, entonces ahí sí creo que sí vamos a entrar. Y hay quien tiene 66, 67, no le ha tocado todavía. Pero bueno, agradezco y reconozco que ya viene. Eso sí, Alfredo, hay que reconocer que pues viene, no hay que ser uno tan contrario nada más y una posición irracional, no, para nada. Hay que reconocer lo bueno y hay que apoyar esa política porque él sí la trae, la cuarta transformación. Entiendo que pues, sí fue pues allá la gran independencia, la Rey de Reforma, la Revolución Mexicana y ahora a los más desprotegidos. Claro que sí, pero ahí estamos los pueblos originarios como más vulnerables. Entonces, es bueno que está, gracias que me lo dijiste, pero no está elevada a rango constitucional. Si dices que desconocido ya está, bueno, ¿dónde está eso? ¿Quién o dónde lo conseguimos o cómo nos llega para reclamarlo y hacerlo tangible acá a los pueblos, acá abajo? Eso es cuanto, Nuria. Muy bien. José Alfredo, ¿tienes algo que comentar? Las pláticas del INPI, brevemente. Sí, pues, yo celebro la diversidad de ideas y celebro que en este foro podamos tener un puente de comunicación en este sentido, ¿no? Agradezco la sinceridad.
con la que cada uno de ustedes habla. Es bien importante que se abran más espacios así para hablar de este tema y darnos cuenta, ¿no? Desde un punto de vista y desde el otro, en qué momento tenemos que unirnos y coincidir y trabajar juntos. Adelante. Sí, pues bueno, sigo diciendo lo mismo. Lo único que me están mostrando es desconocimiento de la realidad. Sinceramente, lo digo con todo respeto, porque Andrés Manuel López Obrador hizo una gira por todos los pueblos indígenas y las convocatorias que han hecho para hacer asambleas y tomar en cuenta la opinión de los pueblos indígenas de primera mano, pues han sido abiertas y han sido en todas las regiones. Entonces, vuelvo a remitirlos a mi libro, ahí están, por fechas, cuándo fue la convocatoria, cuánta gente fue, cuáles fueron sus opiniones, cuáles fueron sus peticiones. En la gira que hizo Andrés Manuel por los pueblos indígenas previo a la pandemia, le hicieron de todo tipo de peticiones en los pueblos indígenas y todas se han cumplido a pesar de la pandemia y las menciono en mi libro. Incluso algunas obras enormes como la carretera a La Yesca en el estado de Nayarit. Entonces vuelvo a decir lo mismo. Yo los invitaría primero a ubicar qué autoridades sí están haciendo su trabajo y quiénes no. El gobierno de México lo está haciendo y soy independiente, nadie me pagó por escribir el libro, simple y sencillamente me gusta conocer la realidad y me pongo a sus órdenes para asesorarlos, porque la verdad es de que les hace falta asesoría y me pongo a sus órdenes, porque por ejemplo, hablan de hospitales. Andrés Manuel López Obrador hizo una gira por los 80 hospitales del bienestar, que ahora se llaman del bienestar, previo a la pandemia. Y ya anunció, estos hospitales del bienestar precisamente son los que le dan servicio o le dan atención a los pueblos originarios. Y Andrés Manuel ya anunció que para cuando cierre su administración, creo que van a ser 220 hospitales. Entonces, de la misma forma, en materia de educación, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García justamente está más concentrada en las zonas, en las regiones con pueblos originarios. Y justamente ha habido una reforma constitucional para que en esta época de la Cuarta Transformación, para que la educación sea plurilingüe y que los pueblos indígenas tomen las clases en sus lenguas originarias. También se habló de falta de agua. Pues ya puse el ejemplo de lo que ocurrió en los pueblos yaquis, que se invirtió en un acueducto 1,800 millones de pesos para llevarles el agua. Es decir, yo los invitaría a ver lo que se ha hecho en plena pandemia. Les puedo hablar de más de 32 obras monumentales en favor de los pueblos originarios. Entonces, esa es mi conclusión, ¿verdad? Muy bien. José Alfredo, vamos a concluir con Magdaleno, después con Mauricio. Agradezco tu conclusión. Adelante, Magdaleno, con conclusiones, por favor. Sí, miren, dentro de esta conversación que ha sido muy importante, hago la observación de que sí han hecho obras en otro lado, pero nos concretamos a San Miguel como lo hago yo, y que se dé una vuelta al compañero por acá en estas comunidades que yo le puedo señalar y vamos directamente a ver la situación en que viven nuestros hermanos. Conclusiones. Necesitamos que a las comunidades indígenas otomíes en San Miguel de Allende se les dé un trato digno. Necesitamos que haya un respeto a su identidad. Es muy conveniente que se haga justicia aplicando las leyes que son letra muerta, porque han quedado
solamente por allí en el librero. Queremos también que haya una participación de los pueblos indígenas, como dijo también Mauricio, en los ayuntamientos, para que los pueblos indígenas que conocen bien su medio ambiente den su punto de vista y se tomen en cuenta en las decisiones para el desarrollo de las comunidades indígenas. Es muy apremiante que se atiendan lo que ya se mencioné, principalmente el tener agua potable en muchas comunidades que no la tienen, sean reconocidas indígenas en un padrón o ellos mismos autoidentifican que sí son indígenas. La participación en los cabildos o en los 3 niveles de gobierno, propongo yo como conclusión que debe haber en los 3 niveles de gobierno indígenas que estén allí aportando sus ideas, sus experiencias para que se pueda desarrollar a las comunidades indígenas. Y la participación de las mujeres indígenas en todas las tareas que tenemos en nuestras comunidades y también en la política. Eso es lo que tengo de conclusión. Gracias. Muchas gracias, profesor Magdaleno. Mauricio, brevemente, adelante. Sí, mira, Nuria, para concluir, pues, de que sí hay muchos adelantos ya en la cuestión de legislación, pero no la suficiente. Y nuestra lucha no va ahorita ni contra el sistema de López Obrador. No estamos atacando esto, nuestra lucha viene desde mucho, desde el siglo pasado. Y no hay, el pedido ha sido lo mismo porque no se ha concretado lo que dicen que existe. Y claro, aún subsistimos 68 etnias en el país y 364 lenguas variantes de esas etnias, ¿no? Entonces, acá en Guanajuato, pues, los chichimecas, los otomíes y casi todas las etnias en León. En fin, esto no es una cuestión de ahorita, ni con la inversión de ahorita ya se solucionó todo, no ha bajado. Y lo que dice el hermano Magdaleno de que vaya a San Miguel, que vea cómo están, eso es donde quiera. ¿Qué vamos a hacer? Pues que de una noche a la mañana no se soluciona el rezago histórico. ¿Qué pedimos? Inclusión en todos los ámbitos, en los ayuntamientos, en el Congreso de Estado y en los federales, y programas para los pueblos indígenas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Vaya, es un tema muy sensible y me alegra haber contado con la participación de estos invitados. Vamos a cerrar con la conclusión de Gabriela Cepeda, pero antes me gustaría invitar a todos los que nos escuchan que reconozcamos que entre nuestras calles, mercados, festividades y gastronomía vamos a encontrarnos con elementos que nos vinculan todo el tiempo con nuestros pueblos originarios y con nuestras raíces. La diversidad nos enriquece, las culturas indígenas representan el pasado que compartimos y su futuro nos define a todos. Adelante, Gabriela Cepeda, con conclusiones. Muchas gracias por acompañarnos a este foro de Yo Soy San Miguel de Allende. Vienen varios foros más. Y adelante, producción, con Gabriela. Gracias. Gabriela, este tema de las lenguas indígenas, ¿no? Que ahorita nos señalaste, vaya, una diversidad importante en lenguas indígenas y que entendemos que tiene que ver evidentemente el lenguaje indígena con la sabiduría, con el conocimiento heredado por generaciones, que te vincula con el universo y que te da identidad. Cuéntame, para ti, este sentido de identidad o tu opinión, ¿qué opinión te merece en este sentido para nosotros como comunidad hoy en día? Y porque es importante que los ciudadanos de esta comunidad conozcamos toda esta historia
y que evidentemente nos va a contribuir a generar y a darnos identidad. Quisiera escuchar desde tu experiencia, de tu vasta experiencia, este tema de la identidad y que tiene que ver con las lenguas indígenas. Mira, si yo fuera indígena, es lamentable que no lo sea, ¿eh? Me hubiera encantado tener una mamá que me hablara en mi lengua matria, ¿sí? Nosotros los mestizos, los mexicanos, que además tenemos una sensibilidad para acercarnos al conocimiento del otro y al respeto del otro, nos damos cuenta, o sea, yo me doy cuenta que en la construcción de nuestro país, de México, en efecto, las lenguas indígenas han sido las que han estado en desventaja, ¿sí? Evidentemente es porque se trató de hacer una unificación y que en parte ahora sí que lo que emana de la Revolución Mexicana es una construcción de una gran patria que se requería, para esos momentos se requería esta patria. ¿Por qué? Porque, bueno, si te das cuenta, México podría haber sido 25 países, ¿no? Por esta gran diversidad lingüística que presenta, ¿no? Si nosotros trasladamos este espacio a Europa, cada una de estas lenguas sería un país, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lengua en sí misma, como tú lo dijiste, define todo, define vestuario, define la notación con la que tú te acercas al mundo, ¿no? Y al acercarte al mundo, dentro del parámetro de identidad, pues la identidad es eso, es cómo me veo yo a mismo frente al mundo, frente al otro, el otro que es distinto a mí, ¿no? Eso es el concepto, pues sí, bueno, el concepto de identidad es muy grande, pero eso es lo que te da a ti la identidad, ¿no? Entonces, por supuesto, la creación del Instituto Nacional Indigenista y la política indigenista, pues fue suprimir las lenguas indígenas. Y durante la década de los 40, 50, 60, casi incluso 70, ¿sí? Se le obligó a los indígenas a aprender el castellano o la castilla, como ellos lo nombran, suprimiendo su lengua, ¿no? Estamos arribando a un México que requiere una estructura de gobierno, requiere una noción de patria distinta. Es decir, la suma de muchas matrias, ¿no? De todos estos aportes, ¿no? De las regiones que tiene México, y comprender que, bueno, los idiomas, tanto en la actualidad, el idioma español, que no se debería decir español, castellano, pero ya decimos español, junto con el náhuatl, el otomí, el maya yucateco, el maya lacandón, son exactamente iguales en importancia que esta lengua con la cual nos comunicamos, ¿no? O sea, sí es nuestra lengua, sin duda alguna, tenemos 500 años de usarla, ¿no? Pero lo que no está bien es que no reconozcamos la importancia de las otras. México debería ser plurilingüístico, el reconocimiento total de las lenguas indígenas, no solamente per se, sino en las escuelas, en los comercios, en la señalética. O sea, si queremos ser incluyentes, por Dios, y lo que hay que incluir son estas lenguas, ¿no? Y nosotros, que solo tenemos una, ¿no? Que no nos criaron con dos, ¿no? Que eso es fundamental, ¿no? El ser humano, cuando se cría con dos lenguas desde la cuna, ¿no? Tiene percepciones simbólicas muchísimo más enriquecedoras, ¿no? Entonces, ahora sí que en algún momento decíamos, tenemos mucha patria y estamos desmatriados, ¿no? Eso es lo que no tenemos, ¿no? Y tú, no sé si tú hablas una lengua, pero a mí me hubiera tocado como chilanga, quizá el náhuatl, y pues lo leo porque lo estudié, pero de ninguna manera me lo cantaron o me arrullaron en la lengua, ¿no? Y lo digo la lengua sin discriminación alguna. Para mí decir lengua o lenguaje o idioma están exactamente en la misma categoría, ¿no? Entonces, el otomí se está perdiendo. Es una tristeza porque ya hay muchas personas indígenas que ya no lo hablan, ¿no? Que ya refieren que el papá, el abuelo, la abuela lo hablaban, pero ellos ya no lo hablan y entonces por lo tanto ya no lo hablan a los hijos, ¿no? Entonces la lengua así se pierde, ¿no? Y como decía León Portilla, la pérdida de una lengua es lo más triste que nos puede suceder como cultura y como seres humanos, ¿no? Entonces bienvenidas todas estas iniciativas en donde
no sea nada más decir que queremos ser incluyentes, ¿no? En realidad tenemos que trabajar fuertemente porque, por ejemplo, todas las escuelas que hay en las comunidades cercanas a la cuenca central del río Laja, ¿no? Tengan escuelas bilingües, digo, que tal vez lo haya, pero es literatura bilingüe, o sea, mayor empuje y auge y participación a los niños que siguen siendo orgullosos de su lengua y fomentar eso, ¿no? Es decir, ellos deben de sentirse más orgullosos que nosotros porque ellos son bilingües, ¿no? Y pueden ser trilingües porque ya se van a ir con el inglés y seguro lo aprenden más rápido, ¿no? Pero... Sí, debe ser todo un choque importante el que llegues. A ti te arrullan, o a la gente que habla el otomí, los arrullan con canciones en otomí, las palabras de cariño entre el núcleo familiar, evidentemente son otomí, y que de pronto llegues a la escuela y que ahí no te reconozcan el lenguaje, exacto, ¿no? Otomí. No, Tiene que ver. Exactamente eso, o sea, esos son son pasotes gigantescos que hay que dar. Mira, muchas de las lenguas no se perdieron en la época de la política indigenista de este país, que fue lamentable, porque se entiende que lo que quería hacer era un país de mexicanos, todos somos mexicanos, todos hablamos la misma lengua, todos tenemos la misma patria, todos tenemos la misma bandera. Pero para lograr esto, prohibieron las lenguas. Entonces, las lenguas, los hablantes, que su lengua, imagínate, estaba prohibida, que tenías que hablarla escondidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el avance de la iglesia, por ejemplo, protestante en México, avanza porque ellos sí reconocen la lengua indígena y hacen las Biblias, hacen el Nuevo Testamento en las lenguas de los indígenas. Entonces, claro, esto, sí, afortunadamente se tienen estos diccionarios, ¿no? De todas las lenguas, no hay ninguna que el Instituto Lingüístico de Verano no haya pautado, pues, y esta es la Biblia, ¿no? No importa qué texto, afortunadamente hay un texto en zoque, en trique, en maya chontal, en maya setzal, en maya lacandón, en otomí, en todas estas lenguas, pero al mismo tiempo hubo desarraigos y particiones del ámbito familiar porque, bueno, pues imagínate que te tengas que ocultar para hablar tu lengua. Sí, ¿qué nos corresponde como a manera de conclusión? ¿Qué nos corresponde a nosotros como sociedad? ¿De qué manera podemos contribuir a rescatar esto? Vaya, entiendo las escuelas bilingües, reconocerlos, pero ¿qué sería un paso que como sociedad tenemos que dar para ayudar a rescatar? Nuria, la verdad, digo, me da pena y tal vez voy a pecar de demasiado sincera, ¿no? Pero los mexicanos somos bien, discriminamos a los indígenas. Por ahí deberíamos de empezar, ¿no? O sea, qué bueno que las escuelas, para que la escuela tiene que ser bilingüe, tiene que serlo, es una exigencia que tendríamos que exigir desde plataformas de esta calidad, ¿no? Y la otra es que no podemos seguir, o sea, no puede seguir habiendo un racismo como el que existe por la piel morena, por los indígenas. Somos racistas, los mexicanos somos extremadamente racistas, y eso tiene que haber un punto de cambio, tiene que haber un punto de equilibrio, ¿no? ¿Y quiénes van a tener que aprender? Los niños bilingües, los niños nativos de estos países, de esta gran región, son los que tendrán que enarbolar con orgullo, con todo el orgullo de lucha, de permanecer con sus lenguas, ¿no? Y sus idiosincrasias, y todo lo que va en torno, ¿no? A la lengua. O sea, no de gratis, pues yo hablo otomí, el otro habla maya, o sea, y cada uno es tan distinto, ¿no? Incluso los mestizos de cada una de estas regiones somos distintos, ¿no? Eso es lo que yo podría, quizás suene muy romántico, pero hay que acabarlo. Hay que acabar con el racismo, hacia lo nuestro, hacia los indígenas. Son 30,000 años de cultura que nos orgullece ver las pirámides, pero las comunidades indígenas en la actualidad, bueno, ni siquiera hay un reconocimiento de su autogobierno, ¿no? Cierto. ¿Sí? Muy bien. Gabriela, te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado, tu tiempo. Muchas gracias. Gracias, Miguel.
vaya, estamos en contacto. Gracias. 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 Y pues gracias a los que me escuchan. Yo mañana pues tengo que asistir a una consulta médica, pero mi corazón está con ustedes y espero que tengan un muy bonito diálogo y un bonito encuentro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Nos despedimos. Estemos atentos a próximos foros. Hasta luego. Yo soy San Miguel de Allende. Gracias. Gracias a Gaby por esa visión objetiva que tiene. Gracias. Y te Hasta luego. encargo ese contacto, Nuria. Sí, claro que sí.